Viruela del mono sigue avanzando a través del mundo. En una reciente actualización para el 24 de mayo 2022, la Organización Mundial de la Salud notifica más de 131 casos de la viruela del mono y el número seguiría avanzando. ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad y sobre todo qué podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente actualización de este 24 de mayo en donde la Organización Mundial de la Salud hasta el momento habría notificado 131 casos confirmados de viruela del mono alrededor del mundo. Una situación preocupante dado que el número de casos se estima que va a seguir incrementándose en las siguientes semanas. ¿Por qué estaría aumentando esta enfermedad y sobre todo qué podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a dar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la viruela del mono sería una enfermedad que estaría presente sobre todo a inicios de mayo 2022. En menos de un mes ya se estarían registrando 131 casos. La Organización Mundial de la Salud, en un comunicado que se había dado este 24 de mayo 2022, habría informado que el número de casos positivos y confirmados para la viruela del mono se habría elevado a 131 casos. Un tercio de ellos se estarían localizando en España. España ya habría notificado 40 contagios, Portugal 37 casos, Reino Unido 20 casos. Además, existirían otros 106 casos sospechosos de viruela del mono que estarían analizándose. Según la comunicación que se habría reportado este 24 de mayo 2022, los casos de la viruela del mono confirmados en las últimas semanas en países no endémicos se elevarían ya a 131 y con otros 106 casos sospechosos. Es decir, ya existirían más de 200 casos que hasta el momento estarían notificándose. La Organización Mundial de la Salud habría indicado que los principales países que han registrado casos de viruela del mono serían España con 40 casos, Portugal con 37 y Reino Unido con 20 casos. Esto es hasta el 24 de mayo 2022. Se habría confirmado ya en 17 países, en su mayoría europeos, aunque también se han identificado contagios en Pakistán, que serían 2, Israel 1, Canadá 5 casos, Estados Unidos 2 casos, Australia 2 casos. Ello lo habría indicado la OMS durante una sesión técnica de la actual asamblea anual de la organización. La enfermedad, conocida como viruela del simio, es una enfermedad endémica desde hace al menos 40 años en países de África Occidental y África Central. Y aunque con anterioridad se habían registrado casos en otras regiones vinculados hasta entonces siempre a personas que habrían viajado al continente africano, esta sería la primera vez que se observa un brote tan extendido. Es decir, la situación que hoy en día se está registrando de la viruela del simio es una situación que no se había registrado en fechas o en épocas anteriores. Si bien es cierto, en el 2003 hubo un brote con respecto a la viruela del simio en Estados Unidos, esta sería la primera vez que se extiende a tantos países sin tener una zona endémica en estos países. Es una situación preocupante porque hablaríamos de una enfermedad que está extendiéndose por países donde no es común esta enfermedad, lo cual significa que prácticamente existiría un factor de riesgo que podría estar dando la prevalencia de esta enfermedad. Algunos científicos estarían ya identificando que esto sería una consecuencia indirecta de la infección por SARS-CoV-2, en donde ya en el 2003 se había reportado que la viruela del simio que se registró en Estados Unidos se habría presentado después del brote de SARS
que enfrentó el mundo en el 2002 y 2003. Según lo que se había mencionado, la Organización Mundial de la Salud habría indicado en una rueda de prensa que por ahora los focos de contagio son pequeños, es decir, familias, grupos conocidos, ya que la principal vía de transmisión es el contacto estrecho, por lo que el riesgo para la población en general al momento es bajo. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolor de cabeza, cansancio, erupciones cutáneas en cara, manos, pies, ojos o genitales. Es importante mencionar que las autoridades sanitarias habrían indicado que las personas que desarrollen estos síntomas consultar a profesionales sanitarios y, lo más importante, aislamiento en domicilio y evitar el contacto físico con otras personas. La vacuna contra la viruela convencional, una enfermedad de mayor gravedad, probó ser eficaz en un 85% contra la viruela del mono. Sin embargo, la mayoría de las generaciones más jóvenes no estarían vacunadas contra la viruela, la cual se consideró erradicada a nivel global hace ya 4 décadas, por lo que se detuvieron las campañas de inmunización. Y es muy importante que las autoridades sanitarias de la OMS habrían reconocido que la existencia de vacunas antiviruela en el mundo actualmente son limitadas. El primer caso de la viruela del mono en el mundo se habría detectado en 1970 en un niño en la República Democrática del Congo, y en ese país solo en lo que va del año se habían registrado 12.000 casos sospechosos. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, ECDC, tiene registrada hasta el momento 67 casos de viruela del mono en 9 países europeos: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia, según habría informado en conferencia de prensa el organismo. Es muy importante entonces que la viruela del simio sigue avanzando a través del mundo y estaría causando nuevos brotes en varios países. Todavía no se confirma que esto sería una pandemia paralela, pero el comportamiento que está teniendo la enfermedad podría conllevar a que se catalogue como una nueva pandemia. Es muy importante tomar en cuenta que la transmisión se estaría dando por el momento por contacto estrecho en grupos familiares. Es por eso muy importante estar notificando los casos que se registran en los países y sobre todo tomar en cuenta cuál sería la vía de transmisión que se da de persona a persona, siendo 4 las principales vías de transmisión: la vía de contacto con la piel, la vía por transmisión sexual, la vía transplacentaria, es decir, de madre a hijo, y finalmente la vía por el aparato respiratorio. 4 vías importantes que podrían conllevar a los contagios de persona a persona: a través de la piel, a través de la relación sexual, a través de la vía transplacentaria y finalmente a través de la vía respiratoria, en donde una persona en contacto estrecho, sea tosiendo o hablando, podría contagiarse y llegar el virus a la mucosa respiratoria y de esta manera que la persona se infecte. Es muy importante que las medidas dadas para COVID-19 podrían ayudar a contener el avance de la viruela del simio, tomando en cuenta que ello protegería sobre todo la vía respiratoria, pero el contacto estrecho, las relaciones sexuales y sobre todo el contacto con ropa del paciente infectado podría conllevar a una infección por la viruela del simio. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una actualización que habría dado la Organización Mundial de la Salud con relación a la viruela del simio. Este 24 de mayo de 2022, la OMS habría indicado que se han registrado más de 131 casos de viruela del simio confirmados. Es muy importante que 1/3 de los casos se registrarían en España. Según la OMS, los contagios que se han registrado serían: en España 40 casos, Portugal 37, Reino Unido 20. En otros países como Pakistán se habrían registrado 2 casos, en Israel 1, Canadá 5, Estados Unidos 2, Australia 2. Igualmente también se habría extendido la presencia de esta enfermedad a otros países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia. Es una situación importante que seguiría avanzando. El mundo estaría enfrentando una situación paralela a COVID-19 y es importante que todavía no se habría registrado fallecidos,
pero no se descarta que la presencia de ellos podría estar presente en las siguientes semanas. La viruela del simio es una alerta sanitaria a nivel mundial. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.